Hacerse cristiano es algo realmente maravilloso. Uno sale de las tinieblas a la luz brillante de Cristo Jesús. El cristiano ha sido trasladado de muerte a vida en su hombre interior. Ha sido librado del Dios de este siglo, Satanás, y ha sido hecho partícipe en el reino de los cielos. El proceso de la conversión y la salvación es una transformación maravillosa, y ya perdonado por su vida pasada, y puesto por Dios como miembro del cuerpo de Cristo, cada cristiano tiene la responsabilidad de seguir cambiando de la pasada manera de vivir y de adquirir todas las características de la vida de Cristo en su vida nueva, su vida transformada. En Romanos capítulo 12, la Escritura presenta muchos de los atributos básicos que deben pertenecer a nosotros en esta vida transformada que hemos recibido de Dios. Veamos lo que la Biblia dice acerca de esta vida transformada en Cristo Jesús, en Romanos capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El primer atributo que notamos en este versículo en cuanto a la vida nueva que recibimos en Cristo Jesús es la diligencia. No hay lugar en el reino de los cielos para la pereza, ni en el aspecto material, ni el espiritual. La pereza es instrumento del enemigo para hacernos infructuosos en lo bueno y tierra fértil para lo malo. Toda persona trabajadora detesta ver a un hombre o a una mujer que no quiere trabajar. Muchos quieren vivir de las labores de otras personas, pero la Biblia dice, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Segunda Tesalonicenses capítulo 3, versículo 10. Si Dios aborrece la pereza material, ¿cuánto más la espiritual? Muchas personas no conocen la voluntad de Dios porque no son diligentes en el estudio de su palabra. Muchos ponen el pretexto que la Biblia los confunde o que no fue escrita para ser entendido por todos. Y muchos van a perder sus almas también por seguir lo que los hombres les dicen sin investigar con diligencia lo que está escrito para ver si las enseñanzas que están recibiendo son verdad o no. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, dice la Biblia de los de Berea, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Hechos capítulo 17, versículo 11. Y este principio de diligencia no debe aplicarse únicamente al estudio de la Biblia, sino a toda actividad cristiana. La reunión para adorar a Dios, conocido por muchos como el culto, la evangelización, la benevolencia, la restauración de los caídos, la visita de los enfermos y muchas otras actividades cristianas. El cristiano debe ser conocido como obrero diligente en todo, pues este atributo caracterizó a su Señor Jesucristo cuando Él anduvo aquí, y es un atributo muy importante en la vida transformada. Pero al mismo tiempo que es necesario ser activo y trabajar duro en el reino de los cielos, nuestro hombre interior también debe llenarse de entusiasmo y fervor, fervientes en espíritu, dice la Biblia. Es posible trabajar constantemente sin comunicar ningún fervor o entusiasmo y aún sin sentirlo en el corazón. Pero la vida cristiana
no es simplemente una vida mecanizada de muchas actividades. Es una vida que tiene su base principal en el espíritu de uno, pues en realidad es el espíritu del hombre que ha nacido de nuevo. Es el espíritu que ha sido transformado, ya que el hombre exterior es el mismo, por cuanto el cristiano debe sentir un ánimo, hasta un fuego en su espíritu que lo mueve y lo conmueve y lo llena de entusiasmo por toda la obra que se hace en la iglesia del Señor. Claro que todos tenemos una personalidad diferente, pero el cristiano debe ser un individuo básicamente dinámico, que vive una vida intensa. ¿Por qué? Porque debe poseer un espíritu ferviente, y de allí mismo nacerá naturalmente la intensidad y el dinamismo espiritual que caracterizó a Cristo Jesús y aun a nuestros hermanos y apóstoles Pablo, Pedro, Juan y otros. Ese fervor de espíritu es la chispa de vida que hace diferente al cristiano. Es la diferencia entre un cristiano regular y un cristiano feliz y potente en el servicio de Dios. El último atributo que notamos en el versículo 11 en cuanto a la vida transformada es que es una vida de servidumbre voluntaria al Señor Jesucristo, sirviendo al Señor, dice la Biblia. Y es precisamente este servicio al Señor que debe ser caracterizado por la diligencia y el fervor de que hemos estudiado últimamente. Uno de los términos usados con más frecuencia en el Nuevo Testamento para describir al cristiano es siervo. Pablo empezó esta carta describiéndose como siervo de Jesucristo, Romanos 1, versículo 1. Y así debemos considerarnos todos los que anhelamos la bendición de Dios. Nuestra vida ya no es nuestra, sino que ha sido comprada por la sangre de Cristo Jesús. Hemos sido librados de la esclavitud del pecado, no para hacer nuestra voluntad, sino la de Dios, como el propio Hijo de Dios que vino, no para hacer su propia voluntad, sino la de su Padre que lo envió. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, versículos 17 al 18. El honor del cristiano es poder servir al Rey de la tierra y los cielos en todo lo que hace, Cristo Jesús. Lástima grande es el cristiano que por pereza o falta de entendimiento no hace nada realmente en el servicio de su Creador y Salvador. El resultado en el fin será su condenación, pues Dios ha prometido salvación únicamente a sus siervos. La vida transformada es una vida de servicio al Señor. Pero no debemos pensar en una vida triste y oprimida, pues la vida del cristiano es una vida de gozo. Esto no quiere decir que le va bien todo el tiempo. Al contrario, tiene muchos problemas y aflicciones, pero es la esperanza que le da gozo. Gozosos en la esperanza, dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículo 12. Tal es la vida transformada, gozosos en la esperanza. Por muy enfermo, muy pobre y muy atribulado que sea el cristiano, él siempre tiene una esperanza que le alienta, le anima y le llena de gozo y consuelo. Pablo expresó, por inspiración del Espíritu Santo, su convicción con respecto a esto en Romanos capítulo 8, versículo 18, diciendo: Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Romanos 8, 18. Hermanos, demos gracias a Dios por tan grande esperanza y por habernos dado un gozo verdadero que no depende de las circunstancias de nuestra vida material, sino solamente de la fe que tenemos en las promesas divinas.
Amigo oyente, quisiéramos de todo corazón que usted también tuviera esta esperanza y el gran gozo que la acompaña. Este gozo puede ser suyo únicamente si usted obedece a Cristo y sigue fiel a Él en toda su vida. Y aunque usted pueda haber conocido muchos placeres en este mundo, le aseguro que no ha conocido a ninguno que se compare con el gozo de servir a Dios y de estar seguro de su destino eterno. La vida transformada es una vida gozosa en la esperanza de la vida eterna. Y es precisamente por este gozo y la esperanza de algo mejor que el cristiano es también paciente en las tribulaciones de la vida. Sufridos en la tribulación es la descripción bíblica de la paciencia que debe caracterizar a nuestra vida. Ya leímos en el capítulo 8 de Romanos que la esperanza que tenemos de la gloria venidera es mucho mayor que cualquier problema que podamos tener en esta vida. El cristiano que ha sido transformado en sus pensamientos por el conocimiento de la voluntad de Dios no se deja desanimar por las aflicciones de la vida. En ninguna ocasión considera estos problemas como causa para alejarse de Dios ni de su iglesia, pues sabe que es en ellos que la fe es refinada y uno es llevado aún más cerca de Dios. Pero porque reconoce la ayuda que Dios le puede prestar en toda situación, añade a su paciencia la constancia en la oración. Muchos cristianos fracasan en su vida espiritual precisamente por eso, porque no son constantes en la oración. Tratan de hacerlo todo, ellos solos. No dependen de Dios. Pueden haber muchos motivos: la negligencia, una preocupación, el orgullo, pero el resultado de no estar en constante comunicación con Dios a través de la oración es siempre el mismo: el fracaso espiritual. El cristiano que no ha aprendido de quién viene la sabiduría, el consuelo, la paciencia, la fe y toda buena dádiva, no ha sido transformado todavía, sino que está viviendo todavía la vida vieja del hombre de pecado. La vida transformada es una vida de oración constante, pues sólo así podemos tener la potencia espiritual que necesitamos para combatir a Satanás y todas las tentaciones de la vida, como también para hacer la obra que Dios nos ha entregado para su gloria. Así que, hermanos, escuchen las palabras del apóstol Pablo en Romanos 12, versículos 11 al 12, en cuanto a la vida que nosotros debemos llevar, y tratemos de modelar nuestra vida personal por estas normas bíblicas, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Oyentes, de nuevo estamos con ustedes. Hemos escuchado ese excelente programa que nuestro hermano Larry White cada domingo nos deleita, y ahora vamos a ver un estudio muy interesante. A partir de este día y siempre que tenga la oportunidad de venir a disertar con ustedes, voy a estar presentando una serie de lecciones acerca de las bienaventuranzas. En el último programa que estuve con ustedes presenté una breve introducción, y ahora pues vamos a hablar acerca de la primera bienaventuranza. Nuevamente, si usted no me ha reconocido, le habla su hermano Alexander Castellanos, y para mí es un privilegio estar con ustedes a través de estas ondas radiales. La palabra de Dios dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Y la primera bienaventuranza que traemos a nuestra consideración dice pues de esta manera, la repito: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Aparentemente existe una contradicción en este texto, ya que una persona que es pobre en espíritu no puede ser bienaventurada. Pero la idea aquí, hermanos y amigos radioyentes, no se trata de una pobreza espiritual, puesto que los que son demasiado pobres espiritualmente y solo viven para las cosas presentes, difícilmente entrarán en el reino de los cielos. Por eso el Señor Jesucristo concede las bienaventuranzas nada menos que a los espíritus humildes, a esos espíritus quebrantados que reconocen la soberanía de Dios, y no precisamente a esos espíritus fuertes, orgullosos, soberbios, altivos, que niegan lamentablemente la existencia de nuestro Creador. Nosotros estamos acostumbrados a ver por todas partes hombres llenos de mucho orgullo, hombres y mujeres llenos de mucha soberbia, con sus mentes que son totalmente hinchadas de argumentos que a ellos les parecen razonables y que niegan la existencia de nuestro Dios, niegan la existencia del Ser Eterno, a quien adoramos precisamente con el nombre de Dios, y negar su intervención, negar toda su creación en los dominios de la naturaleza es lo peor que todo ser humano puede realizar. Pero este tipo de personas, lamentablemente puedo decirles con toda libertad y autoridad espiritual, que nunca van a ser bienaventurados. La palabra bienaventurado significa próspero espiritualmente, significa ser bendito. Eso es lo que cuando usted lea en las Sagradas Escrituras, eso es lo que le está diciendo. Si usted lee en diferentes textos esa palabra, el Señor le está diciendo: usted es próspero espiritualmente, usted es bendito. Aquellos otros que con humildad de espíritu reconocen que Dios es el creador de todo lo existente y cumplen con sus mandamientos, estos sí que verdaderamente son bienaventurados. Y así nos lo expresa el mismo Dios por boca de uno de sus profetas: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Mas a aquel que mirare, porque es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Isaías capítulo 66, versículo 2. La palabra de Dios es bien clara, mi estimado radioyente. Con tu espíritu en rebeldía, nunca serás bienaventurado ante los ojos de Dios. Posiblemente seas la admiración de tus amigos y quizás tal vez te vanaglories de tus propias ideas. Quizás a lo mejor te han aplaudido cuando ante los demás has afirmado con el mayor descanso que para ti Dios no existe. Pero hasta que depongas esa actitud rebelde y con humildad te allegues a Dios, no serás bienaventurado. Dice la Sagrada Escritura: porque así dice el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebranto y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Isaías capítulo 57, versículo 15. En estos tiempos
estamos viviendo en un mundo que está lleno de mucha soberbia. El mundo siempre ha sido así, lleno de mucha soberbia. Lleno de soberbia en el que cada cual quiere sobresalir por encima de los demás e implantar su voluntad en sus semejantes. Los días que estamos atravesando se caracterizan por esa abierta oposición del hombre hacia las cosas de Dios. Aún aquellos que falsamente se llaman representantes de Cristo, los encontramos llenos de mucha soberbia, llenos de mucho orgullo, llenos de altivez y con los corazones llenos de una ambición que realmente deja mucho que desear. Dice la Sagrada Escritura, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Si quieres experimentar el amor y la bendición de Dios en sus corazones, tienen que venir a Él con sus espíritus completamente humillados. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, en los versículos 5 y 6 del capítulo 5, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os ensalce cuando fuere tiempo, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muy bellas palabras y certeras palabras de nuestro Dios. Bueno, tenemos otro bello ejemplo, la parábola del hijo pródigo. Nos presenta a un joven de espíritu, un joven altivo que le reclama a su padre su herencia. El padre se la concede. Este joven quería marcharse totalmente lejos a vivir su vida. Se va con la alforja llena, podemos decir en nuestros tiempos, de billetes. Pero cuando vio su fracaso y se contempló rodeado de esa miseria de la más desagradante, volvió en sí y con el espíritu quebrantado regresó a la casa del padre. Y lo más grandioso es que su padre le volvió a recibir con sus brazos totalmente abiertos. Algo verdaderamente muy, muy hermoso que nos presenta nuestro Señor. Ante los ojos de Dios este joven fue bienaventurado, porque, hermanos y amigos radioyentes, este joven humilló su espíritu. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios capítulo 29, versículo 23. Yo termino esta reflexión diciéndoles a ustedes, estimados hermanos y hermanas en Cristo, como estimados radioyentes, que Dios quiere reinar en su corazón. Dios quiere transformar completamente sus sentimientos. Dios quiere darle una vida feliz, darle una vida gozosa aquí y principalmente una vida eterna en el cielo. En una palabra, Dios quiere salvarle, pero para ello es preciso que usted venga a Él con su espíritu humillado y que abandone de una vez y para siempre la soberbia que anida en su corazón. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Quiero presentar otro ejemplo muy interesante de las Sagradas Escrituras en el Nuevo Testamento, y hablo acerca de la parábola del hijo pródigo. Nos presenta esta parábola a un joven de espíritu totalmente altivo que le reclama a su padre la parte de su hacienda, o sea, la parte de su heredad que le corresponde. Este joven decía, se va pues con su alforja llena de muchos billetes, se va a gastarlos, se va a disolverlos en los placeres.
Y este joven quería marcharse, pues, pero cuando ve su fracaso y se contempló rodeado de esa miseria de la más degradante, volvió en sí y con un espíritu quebrantado regresó a la casa del Padre, quien le recibió, gracias a Dios, y con una de las mejores actitudes, como puede ser la de un padre, como la de una madre, con los brazos totalmente abiertos. Ante los ojos de Dios, este joven fue bienaventurado porque humilló su espíritu. La soberbia del hombre le abate, pero al humilde de espíritu sustenta la honra. Proverbios capítulo 29, versículo 23. Termino diciéndoles a ustedes, hermanos y hermanas, como también amigos radioyentes, Dios quiere reinar en su corazón. Dios quiere transformar sus sentimientos. Dios quiere darle una vida feliz y gozosa aquí y una vida eterna en el cielo. En una palabra, Dios quiere salvarle, pero para ello es preciso que usted venga a Él con su espíritu humillado y que abandone de una vez y para siempre la soberbia que anida en su corazón. Con esta actitud usted va a escudriñar las Sagradas Escrituras y usted podrá conocer la voluntad de Dios y qué es lo que quiere Dios para con usted. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salvará a los contritos de espíritu. Salmo capítulo 38, versículo 18. Hoy, hermanos y hermanas, como amigos radioyentes, tenemos una grata sorpresa. Me acompaña mi amada esposa, la hermana Silvia de Castellanos, y también me acompaña una hermana que hemos estado esperando, nuestra hermana Margarita Castañeda. Pero voy a dejar a mi esposa para que ella hable acerca de nuestra hermana Margarita y les diga por qué está presente aquí en nuestra nación. Muchas gracias. Bueno, primeramente queremos darle la bienvenida a nuestra hermana Margarita, ¿verdad? Nuestro pulgarcito de América. Tenemos un año de estar en contacto preparando su venida. Estoy segura que todo ha sido guiado por nuestro Dios, porque el grupo de hermanas que nos reunimos para llevar a cabo esta confraternidad femenil, hemos orado en nuestras reuniones, así como lo hemos hecho personalmente en nuestras oraciones y por supuesto como Iglesia de Cristo en Quesaltepeque para que este día se llegara. Usted, hermana Margarita, muy amablemente aceptó nuestra invitación. Cuéntenos cómo se siente ya que es la primera vez que visita nuestro país. Me siento muy feliz. Primeramente doy gracias a Dios al estar aquí entre ustedes y estoy muy agradecida con Dios por la oportunidad. Estoy sumamente feliz, me han dado una grata bienvenida y todavía estoy ansiosa en qué me espera la estancia en este país. Muy bien, tendremos dos temas muy hermosos, hermana Margarita. ¿Podría decirnos cuáles son? Claro que sí, estaremos viendo dos temas. Uno de ellos será acerca del bullying. Es un tema que está afectando a la sociedad y está afectando a la iglesia y a las familias mundialmente. Es un tema que considero será de gran bendición para las personas que asistan a esta reunión. El segundo tema será cómo podemos mejorar nuestra relación con Dios y creo que todos necesitamos trabajar en ese aspecto. Excelente. Será de bendición, eso es mi oración. Excelentes temas, hermana, y sabemos que nos vamos a gozar mucho. Sabemos que nuestro país le remonta, hermana, muy buenos recuerdos, a pesar de que es la primera vez que usted visita El Salvador. Cuéntenos por qué, hermana. Bueno, mi amado esposo, Rolando Castañeda, siempre hablaba de este país. Él había vivido 4 años en este país, había estado trabajando como profesor de la Universidad de El Salvador
y siempre me hablaba, tenía los mejores recuerdos de El Salvador. Entonces yo tenía el deseo de conocer este país. Lamentablemente no lo pudimos hacer juntos, pero creo que él ha sido una gran influencia, el por qué yo estoy aquí, por los deseos de conocer del país de que él amaba tanto. Sí, y también de saborear los platillos típicos que tenemos en nuestro país, ¿verdad? Oh, por supuesto, claro, claro. que Sí. Las pupusas. Sí, ya anoche me llevaron a hacer pupusas. Bueno, hermana Margarita, tenemos todo preparado para gozarnos el sábado 2 de agosto, desde las 7 de la mañana, ¿verdad? Para confraternizar, para estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermana Margarita, les enviaría un saludo a usted a todas sus hermanas. Claro que sí, yo desde ahorita mando un gran saludo a todas nuestras hermanas que nos escuchan, también a las amigas visitantes que quizás estén escuchando, les mando un saludo y también reciban saludos de las iglesias de Cristo de Estados Unidos. Mando un saludo para mis hijos, Mané y Rey Castañeda, que quizás estén escuchando, y pues esperamos ansiosas el sábado para gozarnos juntas. Muy bien, yo pues en lo personal envío un fraternal saludo a todo mi equipo de trabajo de la Iglesia de Cristo en Quesaltepeque, a todas mis hermanas, que estoy muy orgullosa de ellas, pues hemos trabajado siempre unidas, y eso es lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Que todo lo hagamos juntos, en armonía, para la gloria y la honra de Él. Quisiera que nuestra hermana Silvia mencionara las congregaciones que han sido invitadas, por favor. Sí, tenemos Cojutepeque, San Bartolomé Perulapilla, San Martín, La Palma Chalatenango, Atiquizaya, Agua Escondida, San Juan Opico, Ciudad Arce, Miramonte, ¿verdad? Estamos ya preparadas, hermanas, para atenderles como ustedes se lo merecen. Muchas gracias. Agradecemos la presencia de nuestra hermana Margarita y nuestra hermana Silvia, y desde aquí también un saludo para las iglesias de Cristo en Houston y en todo el estado de Texas, como en todos los Estados Unidos y en todo el mundo, porque a través de la página web de la iglesia ustedes tienen la oportunidad de vernos y escucharnos. Dios bendiga a ustedes y que este programa de esta confraternidad femenil del sábado 2 de agosto sea todo un éxito.